El páramo ofrece condiciones inhóspitas a las plantas y estos son retos que tienen que superar las plantas para poderse adaptar a este ambiente. Uno de los mayores retos es el efecto desecante de los vientos. Los vientos, al pasar sobre las plantas, van barriendo o llevándose el calor generado por ellas. Todos tenemos la experiencia de cuando metemos verduras a la refrigeradora, cómo a los días comenzamos a ver que esas verduras se comienzan a colapsar. Eso es porque comienzan a deshidratarse por las bajas temperaturas. Bueno, los mismos efectos van a sufrir las plantas acá con las condiciones ambientales del sitio. Entonces, una estrategia de ellas para solventar esa problemática es tener un crecimiento achaparrado y compacto. Entonces, de esa forma, ellas reducen en parte ese efecto desecante de los vientos y al tener forma compactada conservan un poco más el calor. Otra adaptación respecto a ese reto es el desarrollar hojas pequeñas, de tamaño pequeño y coriáceas. Entonces, esas características permiten perder menos calor y reducir el efecto desecante. Y asimismo, los ejes son cortos, la distancia entre una hoja y la otra es corta, hay poca distancia. Entonces, eso favorece conservar más el calor para ellas. Otros dos grandes retos que enfrentan las plantas en el páramo son la poca disponibilidad de agua y de nutrientes. Respecto al agua, tenemos que recordar que aunque aquí hay mucha humedad, mucha lluvia, los suelos drenan muy rápido. Entonces las plantas necesitan desarrollar estrategias para retener el agua. E igualmente, los nutrientes son poco disponibles, los suelos son muy arenosos, muy rocosos, con poca materia orgánica. Entonces, una estrategia la podemos observar acá en esta rosácea, que me va a permitir sacarla, es el desarrollar raíces gruesas y profundas que le permiten almacenar agua y nutrientes y una gran cantidad de raíces laterales para tratar de captar la mayor cantidad posible de los nutrientes. En esta planta, asimismo, podemos ver otra adaptación a otro reto que tienen acá las plantas, que es el efecto de la radiación ultravioleta. Acá, por lo poco denso de la atmósfera, la radiación ultravioleta es muy fuerte y puede dañar el ADN, sobre todo de los tejidos más jóvenes. Entonces, una estrategia para protegerse de los efectos de esa radiación ultravioleta es que el meristemo apical, que es donde se están formando las hojitas nuevas, permanece hundido. Entonces, las hojas superiores o de más edad protegen a esos brotecitos de la radiación ultravioleta. Volvemos a colocar la planta en su posición. Aquí junto a mí tenemos la planta Chusquea, que es una poácea, que nos ilustra también otra adaptación contra el efecto desecante de los vientos, y es el desarrollar sílice en sus hojas. Es una planta que si la golpeamos, escuchamos un sonido como tipo metálico, y eso es por el sílice. Ese sílice permite endurecer las hojas y protegerlas más de ese efecto desecante de los vientos. Asimismo, el sílice ayuda a evitar herbivoría por parte de insectos que pudieran llegar a comerse los tejidos. Aquí encontramos otras dos adaptaciones de las plantas para contrarrestar el efecto desecante de los vientos y las bajas temperaturas. Las plantas van a tratar de desarrollar estrategias para conservar el calor, y esta asteracia nos muestra una de ellas, y es el retener o conservar las hojas muertas. En lugar de botarlas, ella las mantiene, y estas hojas muertas van a funcionar como una especie de colchón o de abrigo, reteniéndole parte del calor a la planta. La chusquea que tengo aquí a la par nos muestra otra estrategia, y es que las hojas muertas van formando como un colchón. La tasa de descomposición acá es tan lenta por las bajas temperaturas que esas hojas
forman un aislante durante mucho tiempo. Y eso es sumamente importante, sobre todo en la noche cuando bajan mucho las temperaturas, hasta el punto de que se puede formar escarcha. Esta cobertura de tejido muerto permite aislar el calor para las raíces especialmente. Acá tenemos un grupo de plantas que las vamos a aprovechar para evidenciar adaptaciones para evitar la pérdida de agua y protección de radiación ultravioleta. Como sabemos, las plantas en su parte superior tienen lo que es la cutícula. Abajo van a estar los cloroplastos para hacer la fotosíntesis. Y en su superficie inferior están los estomas, que son como poros que se abren para captar dióxido de carbono para el proceso de fotosíntesis. Pero uno de los problemas es que cuando el estoma se abre para captar ese dióxido de carbono, eso puede significar pérdida de agua. Y acá recordamos que hay mucho viento y el viento ejerce un efecto desecante. En muchas de estas plantas hay dos estrategias para reducir esa eventual pérdida de agua. Una es que los estomas estén hundidos, que no sean superficiales, sino que estén ligeramente hundidos. Y además presentar pubescencia. Son una serie de pelitos que van a proteger los estomas contra ese efecto desecante. Entonces, en plantas como esta observamos en su parte inferior una coloración blancuzca. Si lo observáramos con una lupa o con un estereoscopio, podríamos ver esa fina pubescencia. Y esto se repite en varias especies de plantas. Por ejemplo, esta es una Asteraceae. Acá tenemos otra de la familia Asteraceae. Y vemos igualmente la superficie inferior de la hoja de color blanquecino. Tenemos esta otra que también tiene esa pubescencia blancuzca. Nada más que esta la tiene también en la parte tanto inferior como en la parte superior de la hoja. En este caso la pubescencia no solo evita o reduce la pérdida de agua, sino que también protege contra la radiación ultravioleta. Por acá junto a estos líquenes encontramos otra planta que presenta también una fina pubescencia. Está ayudándole a la planta a cortar el viento para reducir el efecto desecante y también como protección contra la radiación ultravioleta. Acá tenemos una planta de la familia Ericaceae, la cual nos va a mostrar una adaptación muy interesante como protección contra la radiación ultravioleta. Recordaremos que las plantas en su parte superior presentan la cutícula, que es una capa cerosa, que es transparente. Esa permite el paso de la luz hacia los cloroplastos para la fotosíntesis. Pero en una zona como esta, en el páramo, hay una alta radiación ultravioleta y esa cutícula deja pasar tanto la luz como la radiación ultravioleta. Las plantas presentan varios pigmentos, la clorofila A para hacer fotosíntesis y también hay otros pigmentos accesorios como los carotenoides que también ayudan para la fotosíntesis. Pero en una planta como esta, algunos de esos pigmentos accesorios se usan para protección de la radiación y por eso vemos que en los brotes nuevos, en las hojitas nuevas, hay una coloración rojiza, que son esos pigmentos que están protegiendo a las células del efecto pernicioso de la radiación. En la parte más baja de la planta podemos ver que las hojas viejas ya tienen su coloración verde normal, ya no requieren protección de la radiación por efecto de esos pigmentos. En el páramo algunas plantas pueden adoptar 3 patrones de crecimiento, como una adaptación para la conservación del calor, evitando así el efecto desecante del viento. Esos 3 patrones son el de roseta, cojín y macoya. Por acá tenemos una planta de la familia Rosácea que nos ilustra el patrón de crecimiento tipo roseta. Este crecimiento se da a nivel de suelo y las ramitas se disponen en una forma de parabólica.
para aprovechar más la luz para la fotosíntesis. Entonces, este tipo de crecimiento permite que las plantas que están alrededor sirvan como una barrera cortavientos, en el sentido de que cuando el viento viene acá, pega contra estas plantas y pasa un poco más arriba de la planta, y así ella puede conservar más su calor. Otro tipo de crecimiento nos lo ilustra esta planta o esta gramínea, y en la que el tipo de crecimiento es de tipo cojín. En esta forma de crecimiento, la forma es más o menos compacta y redondeada. Cuando el viento viene, pega contra el borde de la planta y el centro se mantiene protegido de ese efecto de secante, entonces puede conservar mejor el calor. El tercer tipo de crecimiento lo podemos encontrar en la chusquia, en donde las ramas salen en forma compacta y forman lo que se llama una macolla, es decir, la planta está creciendo en grupos compactos y de esa forma forman una barrera contra los vientos. Yeah.